Bien, mis hermanos, pues tenemos, como dijo Pablo, mucho que decir y difícil de explicar, ¿verdad? Así dijo él en hebreo, porque creo yo que él lo escribió, el libro de los hebreos, aunque no viene expresamente en el libro. Pero, hermanos, el pastor escogió un tema muy atinado para nuestros días: fidelidad en tiempos de pandemia. Y jóvenes, esto para ustedes es de cardinal importancia. Fidelidad en tiempos de pandemia, porque pareciera que esta pandemia es como un reseteo. Están como tratando de resetear a los seres humanos. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que entender que la palabra de Dios sigue vigente en tiempos de pandemia. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sigue siendo inspirada por Dios. La palabra de Dios sigue teniendo autoridad como siempre. Es importante que ustedes como jóvenes entiendan esto. La Biblia sigue siendo autoridad en la vida del cristiano. La Biblia sigue siendo inspiración del Espíritu Santo. La Biblia sigue siendo la verdad. Hay que seguir obedeciendo la Biblia aún en tiempos de pandemia. Yo tengo un grupo de hermanos allá que desde que dijeron pandemia nadie le ha visto la placa. ¿Y saben qué es lo peor? Que esos que yo no he vuelto a ver, me entero de que están en un hospital con oxígeno puesto. O sea, el no venir a la iglesia no le quitó que le diera COVID. Como quiera les dio. Y desde este punto le digo algo a ustedes. Si hay un lugar en el que yo quisiera contagiarme, si me tengo que contagiar de eso, es con los santos del Cordero. Es en la iglesia de Cristo Jesús. Y si voy a morir de COVID, qué mejor que trabajando por Cristo Jesús. Entonces yo quiero que en este punto, hermano, eso esté claro para ustedes. Porque tenemos, hermanos, una generación de cristianos hoy día que piensan que sacrificarse por el evangelio y que morir por Cristo Jesús, eso no es ninguna ganancia. Hermanos, y no hay razón más elevada para uno dejar su vida en esta tierra que morir por Cristo, aunque tenga que ser por COVID. Busquen el libro de Apocalipsis, el capítulo número 2. Acompáñenme allá, por favor. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, el capítulo 2. Le voy a leer desde el 8 al 11, perdón, al 13. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes. Donde mora Satanás. Vamos a leer todos juntos el versículo 10, por favor. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados
y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cierren sus ojos, vamos a orar. Nuestro Padre Dios, bendecimos tu nombre, te alabamos. Gracias, Señor, muchas gracias por este precioso día en el que tenemos la maravillosa, la magnífica oportunidad de compartir tu palabra y dejar un precedente en esta comunidad de lo que será este lugar. Porque sabemos, Dios, que ellos pueden escuchar los cánticos. Algunos están ahora escuchando tu palabra. Y que esto venga a ser una diferencia en este lugar, Padre. Bendice tu palabra en la vida de cada joven y que estos corazones puedan ser enternecidos ante tu palabra y que puedan, Dios, desarrollar convicciones a través de las decisiones que tengan que tomar en este día. Te lo rogamos, Padre, en el nombre santo, precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, oraba y decía, esto está sembrando un precedente en esta comunidad. Por aquí se hacen fiestas de atabal y de palo y de cosas, que todo eso es cosa de sacrificio a los demonios. Hoy, ellos están pudiendo escuchar algo que es para la gloria de Cristo Jesús. Hermano, qué bueno que ustedes están siendo punta de lanza, parte de la historia de este lugar. Así que ya nomás esto es para que usted se lleve bendición de aquí. Saber que usted está siendo parte de este primer testimonio, de esa llama que se está encendiendo aquí en los alrededores, porque si conozco al pastor, pronto aquí habrá otra iglesia. De eso no nos debe de quedar, ¿verdad? Ninguna duda. Mis hermanos, el Señor le habla aquí en Apocalipsis, el capítulo 2, del 8 al 11, a la iglesia en Esmirna. Y hermanos, es importante que nosotros podamos entender lo que el Señor le está diciendo aquí a una iglesia que el Señor dice, yo conozco tus obras. Yo no sé si usted ha conocido al Dios omnisciente, al que sabe todo, al que le conoció a usted desde la eternidad pasada, o sea, antes de Génesis 1:1. Ahora, Él lo vio a usted desde que usted era un cigoto. Dice, ay, ¿qué es eso? Un cigoto es la unión de un espermatozoide con un óvulo. ¿Te entiende? Lo que hipócritamente este mundo dice que no tiene vida. Después el cigoto se convierte en embrión. Después en feto. Después eso es un bebé. Hermanos, y ya Dios a usted lo conocía desde antes y sabía y tenía planes con usted. Y hoy Dios le está diciendo a usted, a la iglesia del 2021, sé fiel como se lo dijo a la iglesia en Esmirna. Hermanos, se cree que la iglesia en Esmirna existió alrededor del año 95 después de Cristo. Y esto quiere decir que cuando Juan escribía el libro de Apocalipsis, esta iglesia existía. Y aquí el Señor dice, yo conozco lo que tú haces. Yo conozco tus obras. Hay gente que dice que no, yo soy una buena persona porque Dios conoce mi corazón. Él sabe que yo soy una persona de buenas intenciones. Déjese de eso. Déjese de eso. Él lo que conoce lo que usted hace. Usted oye. A Abraham, Dios le dijo, a ver, entrégame a tu único, a tu Isaac. Y Abraham se arrancó por ahí con el muchacho. Y llegaron al lugar y le dijo a los sirvientes, espérenme ahí, que el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Oiga, hoy él no lo iba a ir a sacrificar. Y el muchacho le dice, se puso mosca el tipo. Estaba chivo. Oye, papá, oye, ¿qué onda? Un poquito la leña y el fuego.
¿Y el chivo? Tipo estaba, pero mire, lo agarró, lo amarró, preparó la leña y lo puso ahí. Y cuando iba a degollarlo, usted sabe lo que es degollar, porque en los libros siempre ponen que el cuchillo ahí, así no lo imaginamos. No, es cortarle el cuello. Entonces, quiere decir que lo que estaba era agarrándole la barbilla al muchacho. Usted oye. Y cuando ya ese hombre iba, vino el Señor y dijo: hey, detente, Abraham, detente. Y usted sabe qué fue lo que Dios le dijo: ahora conozco que me temes. O sea, el Señor conoce sus obras. No diga que yo soy bueno y yo qué más, que mira, hermano. Déjese de estar llorando, que el Señor conoce lo que usted hace. Y el Señor le dijo a esta iglesia: yo conozco tus obras. Dice: y tu tribulación y tu pobreza. Dice: pero tú eres rico. Y el Señor le dice en el versículo 10: no temas en nada. Dice: lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Hermano, esto tira por tierra muchísimas falsas doctrinas que andan hoy en día y corrientes dentro de la iglesia. Usted oye, que se han infiltrado en la iglesia. Porque usted ha escuchado eso aquí en República Dominicana. Hay varios predicándolo, el evangelio de la prosperidad. Que si tú eres hijo del rey, tú tienes que vivir como un príncipe. Y si tú no tienes dinero, es porque pues, tú no diezmas y tú estás frito económicamente porque estás mal. Y el Señor le dice: tú eres pobre. Esta gente no tenían lana, no tenían dinero. Sin embargo, el Señor le dice: pero a mis ojos, tú eres rico. Tú eres rico. No temas en nada lo que vas a padecer. Y le dice: sé fiel hasta la muerte. Ahora, ¿qué es fiel? ¿Qué es ser fiel? Ahorita el pastor hacía alusión a una época en su vida en la que él puso, y les voy a decir un poquito más, no nomás lo de él, sino hasta recursos de su familia. Usted oye, en la obra. Pero hay gente que no sabe ser fiel. Hay gente que no sabe ser fiel. Por eso es importante entender qué quiere decir ser fiel. Fiel quiere decir leal. Eso es en el diccionario. Le voy a decir lo que dice el diccionario de la lengua española. La palabra fiel quiere decir leal a los deberes de su religión. Así dice el diccionario. Leal a los deberes de su religión. Busqué, consulté otras fuentes y dicen leal a sus deberes. Y otra dice incapaz de traicionar. Y otro enfocado en sus deberes. Enfocado en sus deberes. Entonces, usted tiene que entender qué es lo que quiere decir fiel. Entonces, es una persona leal a lo que tiene que hacer. Entonces, hermanos, una persona fiel es apegada a lo que es su deber, lo que debe de estar haciendo. Ahora bien, hermanos, nosotros tenemos que entender algo, y esto es importante que ustedes como jóvenes lo entiendan, para que de ahí ustedes puedan decidir, que de ahí ustedes puedan tomar decisiones. Los fieles son una especie en vía de extinción. Repito, los fieles son una especie en vía de extinción. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vaya conmigo al libro de los Salmos, el capítulo número 12. Libro de los Salmos, el capítulo número 12. En el libro de los Salmos, el capítulo 12, mire lo que dice el versículo 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Mire lo que dice la segunda parte, léalo conmigo. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. ¿Usted entendió, joven? Mire,
para que usted sepa lo que es una persona piadosa y usted lo pueda comparar con lo que Pablo le dice a Timoteo: ocúpate para la piedad. Piadoso es uno que practica la piedad. Ahora, piedad no es tener compasión. Piedad quiere decir que vive un testimonio que deja ver claramente que es un hijo de Dios. Mire, por ejemplo, la Biblia dice que ama a tus enemigos. Entonces, usted se imagina a alguien que le ha dañado a usted y que de repente lo necesita. Ándale. Ahora sí lo tengo pescado del cuello, véngase. Ahora eres mío, ahora eres mía. Pero ¿qué hace un cristiano piadoso? No solamente le perdona, le hace el bien que él quiere. ¿Qué? Eso es lo que es piadoso. Hermanos, sin embargo, aprendemos en nuestra sociedad a ser vengativos. Te hizo un mal, hazle tú otro mal. Te ignora, ignórale. Etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que han desaparecido los fieles, esos que son leales a sus deberes. Ahora bien, mis hermanos, hay algo interesante aquí y que podemos ver en el libro de los Salmos, el capítulo 78, el versículo 8. Dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Y mire lo que dice: ni fue fiel para con Dios su espíritu. Mire, si usted nota, aquí está hablando de una generación que no fue fiel. Pregúntese, ¿a qué generación usted pertenece? Hace rato hablamos, Juan Carlos y yo, y hablamos un poquito de que aquí hay varias generaciones de jóvenes. Ahora, la generación suya en la Iglesia Bautista Quisqueyana se destaca por ser fiel, porque estamos ganando las almas, porque la estamos estableciendo en la iglesia, porque la estamos discipulando, porque la estamos incluyendo al servicio de Dios y de sus demás hermanos. ¿A qué generación usted pertenece? Porque a veces los fieles se van extinguiendo. Se van extinguiendo. Por eso, hermano, en el libro de Proverbios, el capítulo 11, Proverbios, el capítulo 11, el versículo 13. Proverbios 11, 13, para que usted tome nota en su corazón de esto, dice: el que anda en chismes descubre el secreto. Pero mira lo que dice: mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El de espíritu fiel. Hermanos, miren, entiendan esto en este punto. Es que la fidelidad, el ser fiel, yo no tengo tiempo para ver todo, hermanos, pero cáptelo ahí y tómelo. La fidelidad tiene que ser desde el espíritu. Usted dirá: ¿y cómo es eso? Mire, la Biblia dice que el ser humano es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo que se aloja en el espíritu? Pues cosas como las convicciones. Como las convicciones se alojan en el espíritu. Por ejemplo, los sentimientos se alojan en el alma, el intelecto también. Pero en el espíritu se alojan las convicciones. ¿Usted sabe lo que es convicciones? Estar convencido de algo. Eso es lo que es convicción. Por eso, hermanos, esto que estamos hablando, yo espero que usted, si no lo está anotando en papel, que usted tenga una excelente memoria y usted lo anote en su corazón, para que usted pueda revisar a ver si esto es verdad. Y si usted ve que eso es verdad, entonces usted debe de desarrollar una convicción. Eso quiere decir: yo creo en eso porque es verdad y viviré con esa verdad para que modele mis actos, mis obras,
yo conozco tus obras. Porque de lo que usted no está convencido, entonces cualquiera lo puede mover, arrastrar fácilmente. Entonces entienda eso. Cuando usted no es fiel en el espíritu, esa fidelidad puede durar muy poco. Esa fidelidad después se puede convertir en traición, en deshonestidad, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que en esta mañana nosotros queremos que usted salga con la fidelidad como una convicción, y que esa convicción le lleve a decisiones, y que esas decisiones se traduzcan en una conducta del diario vivir. Yo conozco tus obras. Los que son fieles de espíritu, por convicción, desde lo interno, no por emoción o por conveniencia personal, o inclusive hay quienes son fieles por contención. Hermanos, la fidelidad debe ser de espíritu, escrituralmente hablando. Vamos a ver ahora desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista escritural, bíblico, cuál es la definición que da la Biblia de convicción. Vaya conmigo al libro de Primera de Samuel, por favor, el capítulo 2. Primera de Samuel, el capítulo 2. Usted sabe quién era Samuel, ¿verdad? Hijo de Ana, una mujer que era estéril, no podía dar a luz hijos. Y ella se derramó ante Dios, se humilló. Y un día estaba orando ahí en el templo. Y mire, ahí estaba el sacerdote Elí. Y ve esa mujer que está, mire, llorando. Y él nada más la veía moviendo los labios. Hasta que uno le dijo, no, espérame. Ven acá, mujer, ¿y ya? ¿Cuándo te va a pasar la juma esa que tiene? Pues así fue que le dijo, digiere tu vino. ¿Hasta cuándo estarás ebria? O sea, ¿hasta cuándo tú vas a estar borracha? ¿Qué humo fue que tú te diste? Eso fue lo que Elí le dijo. Él dijo, no, Señor mío, no me tengas por una mujer impía. O sea, yo no estoy borracha, yo no tengo ningún humo, yo soy una mujer atribulada. Si oro por un hijo, ay caramba, el Señor te conceda. Y ahí nace Samuel. Y el Señor, hablando de Samuel, aquí en Primera de Samuel, el capítulo 2, el versículo 35, dice, le voy a leer desde el 34, dice, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Versículo 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Mire, si usted nota, aquí dice, yo me suscitaré, o sea, después de Elí, que dice la Biblia que los hijos de Elí eran impíos, que no conocían a Jehová. Dirá, ¿cómo? Pero los muchachos eran sacerdotes, pero no conocían a Jehová. Ustedes vieron hace 2 domingos que andaba con un grupo de personas, unos eran de allá de México, otros eran de Houston. Y en los devocionales yo le empecé a hablar junto con uno de los pastores que venían de los atributos de Dios, para que ellos pudieran conocer a Dios no nomás en la teoría, en la teología, sino en su vida diaria. Porque uno puede meterse un libro en la cabeza, pero no vivirlo. Eso pasaba con los hijos de Eli, eran hombres impíos, y Dios dice, a eso yo no lo voy a poner como sacerdote. Yo me voy a suscitar un sacerdote, dice, fiel, explica lo que es fiel. La Biblia se explica a sí misma. La palabra de Dios dice aquí que es fiel. Dice, que haga conforme a mi corazón
y a mi alma. Que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Entonces, usted ve desde los ojos de Dios qué es ser fiel. ¿Qué es ser fiel? Eso mismo. Mire, cuando la Biblia dice algo, dígalo y duro. Fiel quiere decir que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Eso es fiel desde la definición de Dios. Que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Entonces ya usted sabe, desde el punto de vista del español, lo que es ser fiel, y ya usted sabe desde el punto de vista escritural, teológico, que es ser fiel, que haga conforme a mi corazón y conforme a mi alma. Hermanos, quiere decir que la fidelidad en lo que se resume es en obediencia a la palabra de Dios. En eso se resume ante los ojos de Dios la palabra fidelidad. Andar haciendo lo que Dios quiere que estemos haciendo. La palabra fiel, entonces, tenemos que ver si entonces vestirla, si nos queda grande ese saco. ¿Puede usted decir entonces en esta mañana que usted es fiel? ¿Anda usted haciendo conforme a su corazón? La Biblia habla de hombres fieles. ¿Y qué cantábamos hace rato? Yo quiero ser tan fiel como fue el buen Daniel. Daniel fue fiel. En la primera mención de la palabra fiel en la Biblia habla de Moisés. Cuando María y Aarón lo acusaron a él. Y Dios le dijo, ¿saben qué? Con mi hombre no se metan. Si hay que arreglar algo con él, lo arreglo yo. Dice, cuando haya profeta y varón, dice, yo le voy a hablar, dice, pero con ese hablo yo cara a cara. Dice, porque es fiel en toda mi casa. Ese es fiel en toda mi casa. Y aquí, hermanos, entienda otra cosa más. Anótela ahí. La fidelidad no es por promedio. Es absoluta. Se lo voy a repetir. La fidelidad no es por promedio, sino absoluta. Me voy a explicar. Ustedes que saben de béisbol, ¿cuál es el promedio de un buen bateador? Por encima de 300. ¿Se acuerdan una vez que a Fernández le decían Mr. 400 porque anduvo varias semanas sobre 400? Ya murió ese pelotero. Pero decían Mr. 400. Eso es una cosa. Pero usted sabe qué quiere decir eso. Ese promedio de, vamos a decir, 300. Que de cada, vamos a ponerlo un poquito más entendible, de cada 10 veces que va al bate, 3 conecta. De cada 10 veces que va al bate, conecta 3 veces. Si es 300, tiene que ser 1000, ¿verdad? De cada 1000, 300, pero sabemos que no es así. De cada 10 veces, 3 conecta. ¿Usted sabía que la fidelidad no es así? De cada 100 domingos, perdón, de cada 10 domingos voy 3 a la iglesia. Entonces yo tengo buen promedio en el evangelio. ¿Lo ven? Dios tiene que bendecirme, pues. Yo estoy bateando para 300 en la iglesia. ¿Usted sabía que la fidelidad no es así? La fidelidad es absoluta en el camino de la fe. No es fiel el que va 3 de cada 10 a los ojos de Dios. Fiel es el que va 10 de 10. ¿Te entiende? Fiel es el que cumple. Recordábamos, creo que ayer o antier, el pastor y yo, y otro hermano, no me acuerdo quién era, que estábamos ahí
recordando un famoso, creo que era un quinteto, cuarteto que cantaban en la iglesia. Y una vez hablaron varios que iban a venir, que se estaba ahí el agua y había que hacer una zanja. Y dejaron a uno solo haciendo la zanja. Y yo vengo caminando y está ese muchacho ahí. Y cuando me alcanza a ver, empezó él con una canción que cantaban ellos como en rap. Todo el mundo dijo que se encargaría, pero al final ninguno cumplió. La fidelidad no es relativa para Dios. La fidelidad es absoluta. ¿Usted entiende? Aprenda eso, porque necesitamos una generación de hombres y mujeres fieles. Por eso nuestro texto dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. No es por un periodo de tiempo, por poquito tiempo, no. Sé fiel hasta la muerte. Eso habla, hermano, de consistencia en toda su vida. Y le voy a adelantar algo de la segunda predicación. La fidelidad no es solamente mientras usted tiene vida. Aquí, ser fiel hasta la muerte quiere decir inclusive la muerte. ¿Me captó la idea? No, pues venga la siguiente predicación. Sé fiel hasta la muerte. Hermanos, eso habla de consistencia en toda la vida. Sé fiel. No es por un rato. Porque a veces como jóvenes tenemos, ¿cómo ven? Nosotros los jóvenes tenemos un corazón insensato. Decimos: no, mira, me voy a aventar este pecadito que al fin y al cabo, pues, yo después vuelvo y retomo el camino. ¿Qué? Sé fiel hasta la muerte. Sé consistente siendo fiel. Sé fiel. Sé consistente. Con osadía, con resolución, con valentía. Cuando estoy hablando de esto, hermano, ¿usted sabe qué quiere decir osado? La palabra osado quiere decir que se atreve. Que se atreve. Yo cuando era un jovencito como ustedes, era muy osado. Muy osado. Yo me crié en mi pueblito natal, Crepúsculos Arrebolados, ahí en Atomayor del Rey. ¿Verdad? Como Jaimito el Cartero. Eso es la influencia mexicana, hermanos. Oiga, yo a los 8 o 9 años corría moto. A los 11 años se lo paraba en una llanta y le tiraba los 5 cambios. Pregúntale, hermano, a los 17 años yo volaba aviones. Porque salía del aeropuerto a comer a casa de él. Cuando iba con los de la escuela al río, yo tenía que tirarme del palo más alto. Obviamente los años castigan, ya yo no me tiro, ¿verdad? Ni de los pies. Yo recuerdo que hace como 3 años fui con mi familia a un lugar muy bonito de vacaciones, a una región, no a un lugar, íbamos a muchos lugares. Y había una cosa paradisíaca, preciosa. Y había una piedra como de 9 metros que uno se podía tirar. Otra como de 12 metros. Y contra, yo iba con mis 3 hijos y ellos: papá, vamos a tirarnos de esto. Y yo: no, mis hijos, eso es un peligro. Vámonos para la otra. Oiga, pero cuando llegamos a la más bajita, que era como digo yo, en la torre, ¿cómo yo me voy a tirar de aquí? Dios mío, qué vergüenza. Dije: no, pues ya yo no puedo quedar mal, yo voy a cerrar los ojos y me lanzo. Uno tiene hijos y se les quita lo osado. Pero lo peor del caso es que mi esposa no se tiró de ninguna. Ella tenía miedo y lo dijo.
Y pues el guía turístico lo llevó a un lugar donde ya el agua estaba, resbaló y se cayó. Y ya cuando nos íbamos de regreso empezamos a hablar, oye, y ellos, yo me tiré una vez, ellos se tiraron muchas veces. Oye, que cuando yo me tiré la segunda vez, mi esposa, sí, nosotros, pues tú lo que hiciste fue que te caíste. ¿Verdad? ¿Cómo que cuando tú te tiraste así? Ay, porque hay cosas que requieren osadía. ¿Usted sabía cuáles son los militares que Estados Unidos envía al frente de la batalla? Son a los que tienen 18, 19, 20 años, porque son los que se atreven. Jóvenes, ¿entienden a ustedes la carga de su pastor con este tema en la vida de ustedes? Que si ustedes ni siquiera ahora se atreven a hablar de Cristo, ¿hoy qué va a pasar después entonces? Eso se llama osadía, resolución. Ahí habla de Antipas, mi testigo fiel, dice, el cual se atrevió a morir por el evangelio, el cual fue muerto entre ustedes. ¿Entiende usted, hermano, por qué este tema de fidelidad en tiempos de pandemia? Porque algunos, a una cosa microscópica le han agarrado miedo y ya ni siquiera quieren hablar de Cristo. Creen que en tiempos de pandemia a la Biblia se le puede poner una pausa. Hay que seguir siendo fieles, hay que seguir hablando de Cristo, hay que seguir ganando las almas aún en tiempos de pandemia. ¿Cuál es el problema? Que me voy a contagiar. Y los que van a la discoteca, ¿usted cree que le importa eso? Mire, déjeme decirle, hace 2 domingos estábamos hablando el pastor y yo allá, porque había una gente ahí atrás con un musicón loco. Pero cuando yo me voy ahí al edificio, Dios mío, las letras de eso. Escuché yo a una fulana cantando una canción irrepetible. ¿Qué se llama fulana? Es coincidencia, yo dije una fulana, yo no sé cómo se llama. ¿Y cómo ustedes saben la canción que era? ¿A poco es muy popular esa? Pues perdón, yo no quería poner la mente de usted de ahí. Oiga, eso era terrible. ¿Sabe cómo estaban? Ahí tenía que haber, no sé, como 50 personas. ¿Usted sabe qué era lo que ellos compartían? ¿Qué ustedes creen que ellos compartían? Dilo, Benjamín. No, es que estaba haciendo la seña correcta. La juca. Sin miedo al coronavirus, compartiendo la juca. ¿Y cómo estamos los evangélicos? ¿Está usted compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, compartiendo a Cristo? Hermano, ¿y si me da el coronavirus y muero? Sé fiel. No solamente con tu vida, sé fiel con tu muerte también. O sea, si tienes que morir, ¿cuál es el problema? Sé fiel hasta la muerte. Ellos son osados, se atreven a estarse compartiendo una juca y jala uno y jala otro y el humazo. Y ellos no le tienen miedo al coronavirus, ni le tienen miedo a morir por un disfrute de minutos o horas. Y a veces los cristianos ni siquiera, porque el Señor nos dice, y te daré la corona de la vida. Ni siquiera a cambio de algo eterno, de valor perpetuo en la eternidad, algo valioso a los ojos de Dios. Ni siquiera por eso a veces queremos estar en el templo, ser fieles a Dios con nuestras vidas. ¿Sabe usted que en los tiempos de la iglesia en Esmirna
Muchos tenían que morir. ¿Sabe usted que en los tiempos de la iglesia de Pérgamo, muchos tenían que morir? En los días en que Antipas murió, tenían que morir. El imperio romano perseguía a las iglesias porque decían que eran enemigos. Mire, yo quiero invitarlo a usted. Está gratis en internet, en PDF. Un libro titulado El mártir de las catacumbas. Léalo. Habla de un oficial, de un soldado pretoriano, o sea, pertenecía al pretorio. Y a él lo comisionaron porque era un soldado bien entrenado para perseguir a esos cristianos en las catacumbas. Le voy a explicar qué son las catacumbas. En ese entonces, habrían grietas en las minas de arena para extraer arena y material para la construcción. Y era la gente más pobrecita. Y llegaron a ser unas cuevas tan profundas y a veces tan anchas, y algunas llegaban a tener muchas salas, pasadizos, túneles, corredizos por ahí. Y ahí era donde los cristianos podían celebrar sus cultos, porque solo ellos conocían eso allá adentro. Uno que no trabajaba en eso, si se metía, no salía. Y comisionaron a ese alto militar para él perseguir a los cristianos. Déjeme decirle que no le estoy hablando de un cuento, le estoy hablando de algo real. Real. Cuando, oiga, tenía 13 años, entonces ya a usted se le pasó el tiempo. Léalo. Léalo. Y déjeme le digo que ese soldado en el Coliseo Romano, ¿usted oyó dónde? En el Coliseo Romano, él iba a los shows, a los espectáculos que hacían. ¿Sabe cuáles eran? Que metían cristianos que atrapaban ahí y les soltaban fieras. Y ellos tenían que luchar contra las fieras. ¿Usted se acuerda lo que dice Pablo? Y si como hombre batallé contra fieras en Éfeso, porque eso lo hacían con los cristianos. No era de que con un cubreboca a ver si no le daba. No, le soltaban un león que no había comido en 2 semanas. ¿Usted me está entendiendo cómo era el asunto? Y déjeme le digo que él empezó a ver que esos hombres y mujeres que morían ahí tenían ciertas particularidades. Yo agarré unas notas de ese libro, quiero leérsela. Déjeme se lo leo. Ay, caramba. Con esto voy a terminar. Aquí está. Dice: estos cristianos en cuya búsqueda me encuentro parecen haber aprendido más de lo que yo puedo descubrir en nuestra filosofía. Ellos parecen no haber conquistado solamente el temor de la muerte, sino que han aprendido a morir gozosos. ¿Te oye? Oiga lo que él veía, no solamente es que lo tiran a la arena, y no solamente no les da miedo a morir por su fe. El asunto dice es que aún mueren gozosos. ¿Qué poder secreto tienen ellos que llega a inspirar aún a los más jóvenes y a los más débiles de ellos? ¿Cuál es el significado oculto de sus cantos? Mi religión puede solamente tener esperanza que tal vez no seré infeliz, empero la de ellos les lleva a morir con cantos de triunfo y de regocijo. ¿Qué ha pasado con la generación de ustedes? ¿Hallaría usted gozo en morir por Cristo? Porque algunos de ustedes tal vez deja de venir a la iglesia, tal vez porque no tiene los tenis del año. Y estos aprendían a morir por el evangelio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que nos está enseñando esta sociedad?
que ha inoculado en nuestro cerebro que no estamos dispuestos a sacrificarnos por Cristo, a sufrir por Cristo, a morir por Cristo, a ser fiel en el día a día por la causa de Cristo. Sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Cuenta este soldado de unas vírgenes que las agarraron para llevarla a la cárcel y se la llevaban a los altos oficiales para ser violada, y ni eso querían ellos, la menospreciaban. La tiraron al Coliseo Romano. Le soltaron a un grupo de unas 10, 12 vírgenes, 3 leones hambrientos. Y él cuenta lo que hacían esas muchachas, cómo se tomaron de las manos, se pusieron de rodillas. Y lo que cantaban era: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén. Y lo repetían: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén. Dice: una por una fueron silenciadas las voces, ahogadas con su propia sangre, agonía y muerte. Uno por uno los clamores y contorsiones de angustia se confundían con exclamaciones de alabanza. Y estos bellos espíritus juveniles tan heroicos ante el sufrimiento y fieles hasta la muerte, llevaron su canto hasta unirlo con los salmos de los redimidos en las alturas. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Seremos fieles con nuestra vida? ¿Seremos fieles hasta la muerte? Pero aún más, ¿seremos fieles con nuestra muerte? Cierre sus ojos. Padre, te bendecimos y te alabamos, Señor. Gracias, Dios. Muchas gracias por la bendición de tu palabra. Y de hombres y mujeres como Antipas, el testigo fiel. Esos que estuvieron dispuestos a enfrentar la adversidad, los peligros. Gracias, Dios, por tu palabra que desarrolla en nosotros, a través de tu Santo Espíritu, convicción. Ayúdanos, Dios, a ser esos de los que cantan: al que nos amó. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.